Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con la clase. Hoy vamos a profundizar en unos temas que son bien interesantes, que es acerca de las funciones. ¿Ok? Como que es una función, hemos ya conocido algunas funciones que son las básicas. ¿Ok? De por sí, bueno, ya las vamos a ver, pero son las funciones más básicas, que es type, es print, es la de convertir enteros en cadenas, ¿ok? Y son las tres funciones que hemos conocido, pero ahora vamos a conocer un poco más acerca de otras funciones. Eh, ok, entonces, como les digo, ya habíamos tocado el concepto de funciones, ya lo habíamos introducido, pero realmente no sabemos qué es una función. Eh, Las funciones son como subrutinas de código que reciben una entrada, procesan y generan una salida. No es más que eso. La función en algunos casos no necesita recibir parámetros, pero sí tiene que retornar algo. ¿Ok? Como les digo, estas cinco funciones son las que hemos ido conociendo: la de entero, la de flotante, la de cadenas, la de type y la de print, que nos permite sacar información por pantalla. Al igual que hay una función para print, hay una función para recibir datos por entrada, sí, datos de entrada del usuario, que se llama input. Ya la vamos a ver en detalle, pero sobre todo ese es como el concepto que yo quiero que ustedes tengan. Una función es una subrutina de código que recibe, que puede o no recibir entradas, procesa, genera algo internamente y genera una salida. Vamos a ver algunas otras funciones, ¿ok? Antes de nosotros mismos crear nuestras propias funciones, porque hacia allá es donde vamos. Pero al igual de importante que es poder crear nuestras propias funciones, lo es el poder usar las funciones que ya existen. ¿Ok? Estoy viendo acá unos estudiantes que faltaban por entrar. Ok, entonces vamos a ver algunas funciones matemáticas. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación son muy útiles para realizar operaciones matemáticas, y al igual que una calculadora, hay funciones que no necesitamos nosotros estar haciéndolas. De hecho, el concepto detrás de las funciones es el de no reinventar la rueda. Si algo ya está creado y algo ya funciona y funciona bien, funciona de manera completa, es decir, resuelve para todas las posibles entradas, da la solución correcta, no tenemos que estar haciéndolo ese código muchas veces, repitiéndolo. Mejor creemos una función y utilicémosla. Entonces, por ejemplo, tenemos la función apps, que es la de valor absoluto. ¿Cuál es la función valor absoluto? Que nos va a devolver la magnitud sin el signo de un valor. Es decir, si nosotros enviamos -3, nos devuelve 3. Y si enviamos 3, nos devuelve 3. Y obviamente el absoluto de 0 es 0. Y lo que les decía, algo que ya ustedes deben empezar a interiorizar es que las funciones abren y cierran en paréntesis. ¿Ok? Vamos a probarla de una vez. Nosotros tenemos nuestra función acá, hola. Vamos a correr esto acá y utilizamos la función apps. ¿Ok? Miren que de una vez se coloreó del mismo color que se colorean las funciones, y decimos -3 y obtenemos lo que estamos esperando, un 3. Si hacemos lo mismo de un valor positivo, obviamente va a dar el valor positivo. Y de 0, como ya dijimos, es 0. ¿Ok? Entonces empezamos a ver que utilizar funciones como que no es tan complicado y son muy útiles. Tenemos una función que se llama round, que nos permite redondear flotantes. ¿Ok? Eh, esta, y hay otro concepto que ustedes ya deben empezar a como que interiorizar también, que es que las funciones, dependiendo el objetivo para el cual están siendo creadas, pueden recibir uno,
2 o más parámetros, ¿ok? Y algunos de esos parámetros son opcionales. En este caso, la función round, si nosotros le enviamos un valor flotante, miren que nos va a devolver la parte entera, ¿ok? Aproximada, aproximada. Entonces, por ejemplo, si nosotros le decimos el round de 2.1 nos devuelve 2. Si le decimos el round de 2.9, él redondea a 3. Si le decimos el round de menos 2.9, nos redondea a menos 3. ¿Lo ven, cierto? Pero adicional, esta función puede recibir no solamente un parámetro, sino dos, en donde el segundo parámetro es la cantidad de decimales que deseamos, a la cual deseamos redondear nuestro número. En este caso, si enviamos 2.1451 y decimos que se redondea a 2, nos va a devolver 2.15. ¿Por qué? Porque él se va a quedar con esta parte, pero como el siguiente decimal al que queremos redondear es mayor o igual a 5, él aumenta un decimal al decimal anterior, al tope. En este caso 3, cuando decimos 3, ahí sí se queda con esta parte. Si le decimos 0, nos quita esta parte, pero nos devuelve un valor flotante. Fíjense que si nosotros no le enviamos decimales, él trunca por completo el número y nos devuelve un valor entero. Pero si sí le enviamos la cantidad de decimales, él dice, no están esperando un valor entero, sino un valor flotante. ¿Lo ven todos? Entonces podemos hacer aquí varias pruebas. Recuerden que cuando estamos probando desde este lado de la interfaz, que es en sí el código fuente, es lo que queremos que se imprima por consola o por la terminal, tiene que ser a través de la función print. Y entonces nosotros decimos absoluto no. El round, por ejemplo, de 2.5 sin indicar la cantidad de decimales y vamos a ponerlo así. Y acá indicando la cantidad de decimales que yo quiero 2. ¿Alguien me puede decir qué resultado da esto y qué resultado da esto? Sin ejecutarlo, ya como intuitivamente o por lo que venimos hablando. 2.5 y 2.51. ¿En dónde 2.5? Acá. Sí. Ok, vamos a como hacerlo paso por paso. ¿Qué pasa cuando nosotros no le indicamos la cantidad de decimales al round? Nos redondea, pero a un entero. Entonces, como nos va a ¿Sería 3? quitar toda la... ¿Sería cuánto? ¿Sería 3? Si lo redondea al Exacto, último de los positivos. exactamente. Sería 3, sin punto cero, 3. Y en este caso, ¿cuánto sería? 2.51 sería. Casi, casi. Sería 251, pero como este decimal que está quedando por fuera es mayor o igual a 5, nos aumenta una unidad a este y debería ser 252. ¿Ok? Efectivamente, 3 y 252. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Y ven, por eso es que es bueno como ir tratando de ejecutar el código, de a veces hacer suposiciones y contrastarlas con lo que vamos viendo, porque de esa manera se nos van afianzando los conocimientos. Muy bien, entonces aquí ya vimos la de valor absoluto y la de redondeo con sus dos comportamientos. Tenemos una función que se llama min, una función que se llama max y una función que se llama pow. La función min es bien interesante porque recibe una lista de números o de elementos, ¿ok? Y nos va a retornar el valor menor. Aquí ya estamos empezando a ver que no siempre vamos a trabajar con un solo valor,
sino aquí podemos trabajar con varios valores. ¿Ok? Entonces, si nosotros a la función min le enviamos 1, 2, recuerden que en Python la coma no es un separador decimal, sino es un separador de elementos, y el separador decimal en Python y en la mayoría de los lenguajes de programación es el punto. Él nos va a devolver el valor mínimo, que es 1. Igual, si le enviamos valores negativos, flotantes, enteros, nos va a devolver el valor menor, que en este caso es -3. Lo mismo, análogamente, ocurre con max. Recibe una lista de elementos y nos devuelve el valor mayor. Si le enviamos un solo número a min o a max, da error. ¿Por qué? Porque él no puede determinar cuál es el mínimo de un solo, cuando es un solo elemento. Él está esperando al menos 2 elementos. ¿Ok? Entonces, estas dos funciones son bastante sencillas, pero súper útiles. Y vamos a probarlas acá rápidamente. Pues -2, -1, 0, 1, 2. Y la misma función, pero con max. Aquí obviamente me va a dar el -2 y aquí me va a dar el 2. Otra cosa importante es que los números no tienen que estar ordenados, ¿ok? Él no está esperando que los números estén ordenados, pueden estar en cualquier orden. Así. Y vamos a hacer algo como para que, bueno, no les quiero complicar. Esta me da -2 y este me da 2 positivo, ¿ok? Más funciones, POW. POW lo que hace es calcular la potencia de un número con respecto a una potencia, ¿ok? Es igual al doble asterisco, si lo recuerdan, ¿ok? Pero esta ya es una función matemática, entonces podemos hacer algo así como 2 elevada a la 8, 256, o POW de 2 a la 8 nos va a dar el mismo 256. Quizás, no sé, lo que se les venga a la mente es cuál de las dos utilizo, la que ustedes quieran. ¿Ok? Las dos les da el mismo resultado. Algo que es muy importante es que las funciones pueden ser parte de expresiones. ¿Ok? Como ustedes recuerdan, las expresiones están conformadas por eh, operandos, operadores, variables, pero también pueden estar conformadas por llamadas a funciones. ¿Qué va a hacer realmente Python? Python va a resolver la función y después de resolver la función va a realizar la operación. ¿Ok? Entonces, este caso, absoluto de -23 módulo el entero de 7.3. ¿Quién me ayuda a resolver esta operación? ¿Algún voluntario? Llamo a cualquiera random. Vamos a llamar a Paula Rodríguez. ¿Está Paula? Quizás no está, quizás sí. ¿Alguien? Pues Sí estoy, profe. Buenas noches. Buenas noches. Perfecto, Paula. Entonces, ¿qué crees que genera este absoluto de -23? La verdad, soy sincera, no sé. No sé, estoy tratando de pensar, pero no sé. Porque Ok, digamos que lo que me ocurre es como las funciones algebraicas, pero no sé, creo que voy a decir una boba, entonces mejor no. no, es que sí, es que es así. Aquí en Python se utilizan de esta manera, pero internamente son eso, son funciones algebraicas. ¿Qué hace la función algebraica? Absoluto Ok. o valor absoluto. Se queda con la parte entera del número, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. absoluto de -23, ¿cuánto sería?
¿23? 23. Exacto, 23. Tenemos un 23 por acá, ¿ok? Este término que está acá, el 23. Nos vamos al otro término. Esta función en int de 7.3, ¿qué nos debería dar? Nos da 7. Nos da 7, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el de nuevo convierte el número que hay acá en un entero. Entonces, ahora sí realizamos la operación. 23 módulo 7. ¿Se acuerdan cómo funciona el módulo, cierto? Es el resto de la división. Entonces nosotros decimos algo así como 23 entre 7 da 3, 3 por 7, 21, y resto 23 menos 21 y me da 2. 2. ¿Ok? Perfecto. Muchísimas gracias. Es eso, ¿ok? Es eso. Y ahí está la clave de que ustedes vayan entendiendo en verdad, en detalle, cada función. Porque es que más adelante ustedes van a tener que ir utilizando todas estas herramientas para construir su programa. Muchachos, no estoy viendo el chat porque pues hoy estoy solo, sin monitores, entonces por favor, si tienen dudas, de una vez abren el micrófono y me preguntan, ¿ok? Sí, por supuesto que puedo compartir las presentaciones. De por sí, como comenta Felipe, están en bloque neón, pero las personas que no tengan acceso a bloque neón, yo se las puedo pasar, por supuesto, ¿ok? De todas formas, recuerden que están en el video, pero obviamente quizás es más rápido para ustedes las presentaciones. De nuevo, los que no tengan acceso a bloque neón, yo les comenté que me escribieran hoy, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, vamos a ver estas un poco más rápidamente. Pero les sugiero que todas las vayan probando en Spider. La van probando tanto en Spider, en la terminal o en su código fuente. Lo bueno del código fuente es que cuando se cierra Spider no pierden su código. Todo lo que ustedes estén haciendo aquí en la terminal, si reinician el kernel, ¿ok? O simplemente cierran Spider y lo vuelven a abrir, se perdió. En cambio, lo que ustedes tengan acá no se pierde. Ok, entonces, ¿qué hace esta función? Uno puede anidar funciones. De hecho, eso es lo que estamos haciendo nosotros acá. Anidamos funciones. Primero se resuelven las funciones más internas y de ahí en adelante ese resultado como que se va propagando hacia afuera y la última que se ejecute la función que esté afuera. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos absoluto, abrimos y cerramos paréntesis, round, abrimos y cerramos paréntesis de menos 34.2765 con un decimal de redondeo, ¿qué es lo que va a hacer Python? Bueno, va a tratar de redondear a este número. Pero de nuevo, como el siguiente número es mayor o igual a 5, este número crece en una unidad y ahora es 3. Aumenta. Aumenta, exactamente. Entonces tenemos menos 34.3. ¿Ok? Ese es el resultado de esta función. Este resultado es el que va a entrar como parámetro a la siguiente función, que es apps. ¿Y apps qué hace? Se queda con la parte entera y descarta el signo y nos devuelve 34.3. ¿Ok? Miren este otro caso. Aquí tenemos 3 llamadas de funciones. ¿Ok? La primera convierte un número a una cadena, ¿cierto? Eso es lo que hacen las funciones de conversión que vimos en la clase anterior. En ese caso, str de 2 nos va a devolver la cadena 2. Después, esta cadena es por 3. ¿Alguien se recuerda qué operación realiza la multiplicación sobre las cadenas? Se repite la cadena 3 veces. Perfecto. Entonces, ¿qué resultado obtendríamos? 2 veces, bueno, 2, 3. 8. 3, 2 seguiditos, ¿cierto? 3, vamos a tener 2, 2, 2. Una cadena que tiene 2, 2, 2, porque no la multiplica, la repite. Entonces aquí tenemos 2, 2, 2. ¿Qué hace el más en las cadenas? Las une. Las une.
Entonces, una cadena que tiene 2, 2, 2 más, o mejor dicho, concatenada con otra cadena que tiene punto 1, 2, 3, nos va a dar la cadena 222.123. ¿Ok? Después se convierte a flotante. Y ahora tenemos ese número flotante, 222.123. Pero todavía le queremos concatenar otra cadena. ¿Que se podía hacer internamente acá? Sí se podía hacer. Pero acá lo que queremos ver es cómo uno puede invocar varias funciones y anidarlas y funcionan perfectamente. Entonces, como lo que tenemos aquí es un flotante y no lo podemos concatenar ni sumar a una cadena, volvemos a llamar a la función str que nos vuelve a convertir esto en una cadena. Y ahora sí le concatenamos el 3, 2, 1. Por eso el resultado es una cadena, fíjense que está entre comillas simples, que tiene 222.123.321. ¿Ok? ¿Para todos es claro esto o quieren que lo hagamos paso por paso? Claro, profe. Ok. Siempre cuando algo está por fuera de los paréntesis, toca llamarlo la función por fuera del paréntesis como el str. ¿Me explicas de nuevo tu pregunta, porfa? O sea, es que, pues antes de que lo explicara, estaba mirando qué hacía el str por fuera porque adentro había otro. Entonces, pues no entendía qué Sí. hacía ese solo. Pero pues ya es después de explicar, sí entendí. Pero siempre cuando hay una función, o bueno, este sería como una suma por fuera, el str debe ir por fuera del paréntesis. No, no tanto así. Lo que nosotros estamos haciendo acá es como llamar a varias funciones. Vamos a hacerla aquí, vamos a hacerla aquí. ¿Ok? Vamos a ver si me la acuerdo. Era str, después teníamos un float, después creo que teníamos otro str, aquí teníamos el número 2, aquí lo teníamos multiplicado por 3, creo que acá teníamos una suma de si lo estoy escribiendo mal, por favor me dicen. 123, creo. Y después aquí teníamos otra concatenación de 3, 2, 1, ¿cierto? Era así. Sí, señor. Ok, entonces, al igual que en una expresión aritmética, para poder resolver toda la expresión tenemos que empezar a ir resolviendo los términos internos. ¿Se acuerdan que en la primera clase yo les dije que teníamos que tener como en mente el concepto de divide y vencerás? Aquí estamos utilizando de alguna manera ese concepto. Tratamos de ir dividiendo el problema en subproblemitas que podemos verlo como cada llamada a la función. Entonces, esta función que está aquí afuera, la str, es la última que se va a llamar. ¿Ok? Y el que va a hacer va a convertir una cadena lo que le ingresen acá. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos ver esto de la siguiente manera. ¿Ok? Esto es similar a que nosotros hagamos algo así. Pero esto, lo de adentro lo tenemos que resolver y lo vamos a llamar en este momento X. Y aquí vamos a ingresar X. Es lo mismo, muchachos. El resultado de esto se guarda en la variable X y después hacemos str de la variable X. ¿Ok? Lo que les quiero mostrar es cómo lo podemos ir viendo como de adentro hacia afuera. Ok, pero acá tenemos todavía algo por resolver. ¿Qué es esto? Profe, esos son como sistemas compuestos, algo así. Más o menos, ¿ok? Sigue siendo el mismo concepto de una función. Lo que pasa es que es el mismo concepto, solamente que en programación pues tiene otro nombre. Vamos a sacar todo esto y lo guardamos en una variable y. Y esto está aquí en y. Y todavía tenemos otra función, otra llamada a la función que es esto.
Entonces esto vamos a sacarlo en una función llamada z, en una variable llamada z. Sacamos esto de acá y ponemos z. De esta misma manera es que se va a ir ejecutando todo, muchachos. Vamos a ejecutar primero esto. Lo voy a ejecutar aquí abajito. Entonces nuestra z es el 2. ¿Ok? Entonces acá esto es una cadena que tiene el 2. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos esto? Obtenemos este número. ¿Por qué? Porque 2 por 3, cuando 2 es una cadena, nos da una cadena que es esto. Es una cadena que lo que tiene es 2, 2, 2. Y cuando se lo concatenamos a lo que está aquí, nos da esta cadena. Pues vamos a ejecutarla completa. Y ya en Y tenemos lo que estamos esperando. Después Y lo volvemos a convertir en un flotante. Eso lo guardamos en una X. Vemos que tiene la X. Nuestra cadena convertida en número. Y después hacemos esto. Y nos da exactamente lo que estamos esperando, que es lo mismo que ejecutar esto directamente. Pero quería mostrárselos así, paso a paso, para que ustedes puedan entender qué es lo que está haciendo. O simplemente ustedes lo que tienen que hacer es ir resolviendo de adentro hacia afuera. Siempre de adentro hacia afuera. ¿Ok? ¿Y por qué acá hay un str? Bueno, porque yo quiero convertir este 2 a una cadena para que se pueda repetir con este 3 y esto siga siendo una cadena y sea concatenable con lo que tengo acá. Porque si yo no convierto esto, ¿qué pasa si yo no convierto esto? Si yo no convierto ese 2 a una cadena, Python va a intentar realizar esta operación y me va a dar 8. Pero el 8 no se puede concatenar ni sumar con una cadena y nos va a dar ese error. ¿Ven? Nos dice que el más, el operador más, no funciona cuando hay un término que es entero y el otro término es una cadena. ¿Ok? ¿Un poco más claro? ¿Les queda un poquito más claro? Vamos a continuar. Sí, señor. Bueno, y acá hay otro ejemplo. Acá hay otro ejemplo en donde primero se calcula el absoluto de menos 3, da 3, por 2 da 8, da 6, perdón, más 1, 7. ¿Ok? En este caso, igual, se calcula el absoluto, el redondeo de 2.45 a un decimal. Entonces, él lo redondea a 2.5. Se le calcula el absoluto, pero el absoluto de un número entero sigue siendo el mismo número entero y 2.5 entre 2.5 me da 1.0. Y esta operación falla. ¿Alguien me puede decir por qué falla esta operación? Porque una cadena no puede estar con Por las comas. un número entero. Exactamente. No podemos operar un número entero con una cadena. O los dos son enteros o los dos son cadenas. ¿De acuerdo? Entonces, ya para continuar, quiero que vean esto. ¿Esta pantalla la ven bien o la ven muy pequeña? ¿La ven bien? Bien, señor. Realmente no le da zoom. Ok. Entonces, Yo sí estamos... quiero que la amplíe, profe, porque no veo bien. Bueno, vamos a ponerlo entonces de este lado. Y acá sí lo puedo ampliar. ¿Esto ya lo ven mejor? Creo que no le puede dar zoom, o sea, llegamos a quien como tal, no le da A zoom. este y no. lo- Dices en el zoom, ¿cierto? Sí, o creo que sea, si le sí, das como doble clic, él lo amplía, sí, bueno, me vuelvo dependiendo del loco. dispositivo. Bueno, pero vamos a ponerlo acá. Si yo intento ejecutar esto, va a fallar, ¿cierto? Tenemos dos alternativas. O convertimos los dos a enteros o convertimos los dos a cadenas. Y me va a dar resultados diferentes. ¿Ok? Mejor dicho, si yo tengo esto, me va a dar error. ¿Ok? 27. Depende, o sea, No, depende pues en el sentido... sí. O sea, yo tengo Eh, entendido que depende lo que uno necesite, pues va a utilizar la operación, ¿no? Vamos a exactamente, utilizar depende, 3 depende. veces Si 3. yo quiero, exacto, si yo necesito sumar dos números,
pues convierto este lado a un entero, ¿de acuerdo? Porque yo necesito sumar dos números. Y esto sí me va a dar 6. No, que yo no necesito sumar dos números, sino que yo necesito concatenar dos cadenas, pues llamo acá str. Y esto me va a dar 33. Como cadena. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que se lleven de esto es que efectivamente el operador más o el operador más no puede operar con un número y una cadena, y dependiendo de lo que queramos hacer, o convertimos los dos enteros o los convertimos los dos a cadenas. Ok. Estas dos funciones son súper útiles, pero por ahora solamente se las voy a explicar y las profundizamos un poquito más adelante. La función ORT lo que me devuelve es el valor numérico correspondiente al carácter en la tabla ASCII. Vamos a buscar la tabla ASCII para que la vean o para que la conozcan los que no la conocen. Ok, vamos a poner esto un poquitico más grande. Entonces, la mayoría de los caracteres que tenemos en el teclado tienen una codificación que va desde el 00 al 255. ¿Por qué? Porque los caracteres, cuando no son del tipo Unicode, sino caracteres básicos, ASCII, se guardan en un byte. Y un byte es 8 bits, y 8 bits me permiten calcular. Vamos a ver dónde tengo la potencia aquí. Creo que me toca poner la científica. Ok. Entonces yo digo 2 elevada a la 8 me da 256. ¿Ok? Entonces un byte es una unidad de almacenamiento de los computadores y está compuesto por 8 bits. ¿Ok? 8 bits continuos. Y 8 bits o un byte me permiten almacenar 256 posibles valores. Entonces, por eso, casi todos los caracteres del teclado tienen una codificación de 0 a 255, en donde las letras mayúsculas están en el rango de 65 y 90. La mayúscula es un 65, la B un 66, la C es un 67, etc. Y las minúsculas van desde el 97 hasta el 122. ¿Ok? ¿Esto porque es muy útil? Bueno, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Imagínense que ustedes quieren hacer un programa que solamente admita caracteres en minúscula. ¿Por qué? Porque ustedes van a validar el nombre de usuario de una persona en una página y ustedes solamente permiten nombres de usuarios en minúsculas. Ustedes pueden validar que todos los caracteres estén comprendidos o su valor ASCII entre 97 y 122. ¿Cómo? Utilizando la función ORT. Esta función ORT nos devuelve el valor ASCII. ¿Ven? Si nosotros llamamos ORT de A minúscula, nos devuelve 97. Si llamamos ORT de A mayúscula, nos devuelve el 65, que es precisamente lo que les estaba mostrando acá. A mayúscula 65, lo pueden ver también aquí en la pantalla, ¿no? De este lado. Y A minúscula 97. Lo mismo, quieren validar que todas las letras de una palabra estén en mayúsculas, van recorriendo cada una de las letras, van convirtiendo cada letra a un ordinal en donde es el código ASCII y validan de que eso esté entre 65 y 90. Menor o igual, mayor o igual. Y tenemos la contraparte, que es la función CHR de character, ¿ok? Que recibe un entero y nos devuelve precisamente el carácter. Vamos a probarla rápido. Como les digo,
no vamos a profundizar más en eso todavía. Más adelante en un laboratorio lo vamos a utilizar, pero ahí el laboratorio se los va a recordar. Entonces es importante que ustedes entiendan primero de que existen funciones casi que para todo y que los caracteres que conforman las cadenas internamente se almacenan en bytes y por eso tienen un valor numérico que va de 0 a 255. Si nosotros decimos aquí, por ejemplo, ordinal de cualquier letra, qué sé yo, de la letra Z, efectivamente me va a dar 90. Si yo digo CHR de 90, me va a devolver la misma letra Z. Y si anidamos una entre la otra, me va a dar el mismo resultado porque es como que se anularan. ¿Ok? Si nosotros decimos el ordinal, no, más bien al revés. El carácter del ordinal de la letra C me va a dar la misma letra C. ¿Por qué? Porque esta función interna primero la va a convertir al código y después esta El de aquí número y afuera la después vuelve a la... convertir. Exacto. ¿Ok? Y aquí llegamos a las funciones que les quería comentar. Las funciones de entrada y de salida. Ya hemos introducido el print. El print me permite imprimir algo por pantalla. ¿Ok? Tanto resultado... Sí, dime. Mire que yo hice la contraparte, digamos, de CHR, puse 100 y me da error. O sea, entre comillas y todo tal cual, pero no se me da error. Ya va, creo... A ver, dime qué hiciste. ¿Hiciste CHR y Eh, enviaste 100 entre no, comillas no, no, o no, número? no, con comillas. Exacto. Lo que pasa es que CHR está esperando un número para convertirse este número en un carácter. Y si tú le envías entre comillas, esto es una cadena. Eso no es lo que está esperando tu función. ¿Ves? Entonces él te dice, estoy esperando un entero y obtuve una cadena. Si le quitas las comillas y le envías solamente el 100, si te va a resultado. ¿Ok? Ok, ok. Si es claro, ¿cierto? Sí, señor, sí, sí. Y me parece genial que estés probando. Y trata de probar cosas que se te ocurran, cosas diferentes. Esta es la idea, porque esta es la única manera de que vamos validando y yo les voy diciendo esto lo están haciendo bien o esto no tan bien. ¿Ok? Profe, una Es lo pregunta, mismo. Sí, dime. pero es que me salió una duda. Digamos, usted habla que utilizamos estas funciones como para verificar contraseñas en una página o nombres o Por algo poner un así. ejemplo, ¿no? Por poner un Eh, ejemplo. sí, por poner un ejemplo, o sea, digamos, ¿cómo saber si es verídico? O sea, yo entendería que si cada letra tiene un valor, entonces uno sumaría todos los valores y si no da el valor guardado, sería contraseña incorrecta o algo así. Ok. No Muy, funciona. muy buen comentario. Lo malo es que no te he enseñado todavía cómo hacerlo. Más adelante te voy a enseñar condicionales y te voy a enseñar ciclos y vas a poder hacerlo. Porque ¿qué es lo que tienes que hacer? No podemos sumar todo, sino lo que tenemos que hacer es ir recorriendo carácter por carácter de la contraseña o del nombre de usuario e ir preguntando si está en un rango, si está en el rango de los números de las letras mayúsculas o el rango de las letras minúsculas, que como les mostraba acá, el rango de las mayúsculas es 65 y 90 y el de las minúsculas es 97 y 122. Entonces tú dirías, si el ordinal de mi carácter es mayor o igual a 65 y menor o igual a 90, es una mayúscula y continúo. Si algún carácter no está en ese rango, password o nombre de usuario incorrecto. Pero más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Esos comandos, Listo, esas gracias. instrucciones los vamos a ver, pero más adelante. Por eso fue que les dije que quería introducir las funciones, que las conozcan, que también entiendan un poco más qué hay detrás de las cadenas, cómo se relacionan las cadenas con los números en la computación, los bytes, etcétera,
pero más adelante resolveremos ese tipo de problemas. ¿Ok? Listo, profe, Muy bien. gracias. Entonces regresamos aquí. El print nos permite imprimir por pantalla y el input nos permite capturar información por pantalla. ¿Ok? Y usualmente la vamos a guardar en una variable, porque con esa variable vamos a tomar alguna decisión. Por ejemplo, ustedes quieren capturar el nombre del usuario. ¿Ok? Entonces, hacemos algo como esto. Vamos a poner aquí nombre es igual al input y ponemos aquí, por favor, ingrese su nombre de usuario. 2 puntos y un espacio para que se vea un poquito mejor. Ya van a ver lo que hace esta función, pero esta función va a quedarse esperando en la consola a que el usuario ingrese el valor y ese valor lo va a guardar como una cadena en esta variable, como una cadena. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces miren, todos alcanzan a ver ahí como que un carácter ahí como titilando, ¿cierto? Sí, señor. Él está esperando que nosotros ingresemos algo acá. Entonces, pues vamos a ingresar el usuario. No sé, mi nombre de usuario es andres.segura. Ya. La variable nombre ahora tiene nuestro valor. Aquí está, ¿ven? Andres.segura. Esta variable ya tiene lo que el usuario ingresó. ¿Y de qué tipo es? Como les dije, de tipo cadena. STR. Ahora imagínense que ustedes quieren algo así como un programa en donde necesitamos ingresar las notas de los estudiantes, ¿ok? Entonces lo mismo, decimos nota es igual a input y le decimos, por favor, hay que ser amables siempre, ingrese su nota. Creo que acá me falta un espacio, 2 puntos, espacio. Esto va acá. Él se queda esperando. Pues el estudiante sacó 4.7 sobre 10. Ingresamos 4.7. Nota, como les digo, a pesar de que el usuario ingresó un entero, esa función devuelve una cadena. Y si nosotros quisiéramos poder tomar decisiones con ese número, con esa nota, operaciones, ¿qué tendríamos que hacer entonces? Volverlo un entero Un flotante, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos? float o int. Con int, Exactamente. con flat. Entonces decimos nota, pero como una variable diferente, nota numérica es igual al float. ¿Por qué no usamos int? Porque si usamos int perdemos el punto 7. Y ponemos aquí nota. Entonces aquí ahora tenemos nuestra variable nota numérica que sí es un número. ¿Ok? Entonces, muchachos, como les digo, tenemos 2 funciones para manejar entradas y salidas del usuario. Input y print. Con input capturamos información, se la pedimos al usuario, solamente que tienen que tener en cuenta que siempre lo devuelve como una cadena. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo similar en donde necesitamos teclear o ingresar el radio de una esfera. ¿Ok? Entonces, lo capturamos primero y lo guardamos en una variable que llamamos cadena porque sabemos que esto siempre va a ser una cadena o input, sí, la entrada, y después ahí sí convertimos esa cadena al radio y decimos radio es igual al float de nuestra cadena. Y ahora sí, radio es un valor numérico y podemos calcular el volumen de nuestra esfera. Y print para imprimir. Tenemos una función help que nos da la información de para qué sirven las funciones.
Ok, si nosotros vamos aquí, decimos help de Max, por ejemplo, se me fue un carácter, me da una breve descripción de para qué sirve la función, de cuáles son sus parámetros, etcétera. Es similar a lo que pasa si nosotros buscamos algo aquí en este help. ¿Ok? Ok, y acá tenemos un problema. Estos problemas se los voy a dejar tentativamente como para que ustedes practiquen el fin de semana. No los vamos a hacer ahorita porque si no nos detenemos mucho en la clase. Y tenemos aquí el segundo problema. ¿Ok? De nuevo, estos problemas se los voy a compartir por Slack para los que no tengan las presentaciones. Los que tengan las presentaciones, les sugiero que hagan estos dos problemas, el problema 1 y el problema 2 de la presentación 6. Y vamos a tomar entonces un pequeño break. O si tienen alguna pregunta la pueden hacer ahora, si no tomamos un pequeño break de 5 minutos y continuamos en la segunda parte con más sobre funciones. ¿Algún comentario? No, profe, no, señor. Ok, entonces voy a detener la grabación.